Como aquí estamos observando, va a tener que ver con la cantidad de soluto que va a disolverse en una cantidad de solvente, ¿verdad? Vamos a ver gráficas para también poder interpretar el cambio de la solubilidad en función al tipo de soluto que podemos estudiar. Para eso les invito a pasar a la siguiente experiencia. Veamos la siguiente experiencia. ¿A ti te ha pasado alguna situación como esta? De repente en la mañana, desayuno, lógicamente, y uno de repente agrega 2 cucharaditas, 1 o 2,5, dependiendo del gusto de la persona. Pero a veces pasan situaciones como, por ejemplo, te llama por teléfono, o de repente tienes que hacer algo, ¿no? Alguna actividad. Y cuando regresas a la mesa, te das con la sorpresa de que te has olvidado, ¿no? De que si habías echado o no azúcar. Asumes que sí y le añades 2 o 3 cucharaditas, ¿no? Lo que tú acostumbras a hacer. Luego lo agitas, ¿no? Lo agitas y te das cuenta de que demora mucho, ¿no? En disolverse el azúcar, ¿no? Y cuando lo pruebas, lógicamente que vas a darte cuenta que está demasiado dulce, ¿no? Has echado demasiada cantidad de azúcar para esa cantidad de agua que tenías presente, ¿no? Ya sea una limonada, ya sea un café con leche, ya sea un tecito, ¿no? Cualquiera líquido que tú desees tomar. ¿Eso qué me da a entender? Me da a entender de que la cantidad de solvente tiene una cantidad tope del soluto que va a ser disuelto en su seno. En este caso, la cantidad de azúcar, ¿verdad? Igual ocurre en el caso de la sal, ¿no? Cuando uno prepara, lógicamente, la sopa, por ejemplo, o el segundito, el guiso, hay una cantidad de sal que debe estar presente ahí, ¿verdad? Entonces, en esta parte que corresponde al tema de solubilidad, vamos a ver justamente eso. Para eso, aquí en una pequeña experiencia, tenemos aquí una balanza digital, ¿no? Tenemos agua destilada, ¿no? El agua destilada, el agua químicamente pura, el H2O, como tú lo sabes. Tenemos un poco de cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio, un cristalito blanco, compuesto iónico en el agua soluble, como tú debes recordar. Y tenemos aquí agua destilada, ¿no? El bidón del agua destilada que lo hemos ya utilizado para vaciarlo en este vasito. La solubilidad, como tú has escuchado, tiene que ver con la cantidad máxima de soluto que va a disolverse en 100 gramos de solvente. Si yo estoy utilizando el agua pura, entonces 100 gramos de agua equivale aproximadamente a 100 mililitros, ¿no? Por esa razón, aquí está exactamente 100 mililitros, ¿no? Como usted puede observar, 100 mililitros de agua. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agregarle poco a poco el cloruro de sodio. Vamos a agitarlo. Aquí tengo una pequeña cucharita, ¿no? Y vamos a ver si se disuelve, y si sigo agregando más, se sigue disolviendo hasta de repente pasarme, ¿no? Y darme cuenta de que ya por más que lo agite no se va a disolver. Vamos a hacerlo. Para eso, para que tú compruebes de que se está realizando de manera correcta, vamos a llevar a cero esta masa del vaso con el agua, ¿no? Que tiene una masa, lógicamente, pero en esta balancita vamos a llevarla a cero, ¿no? Listo, ¿no? Para eso ya hemos sometido a la tara, ¿no? Hemos tarado esta parte de tal manera que todo está en cero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agregarle poco a poco cloruro de sodio. Vamos a ver una cantidad determinada. Vamos a comenzar con poca cantidad, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo todo. Ya retiro la cucharita. Listo. Más o menos, para que sepas, hemos dejado ahí un promedio de 1,15 gramos aproximadamente. 1,15 gramitos. Vamos a disolverlo. Y lógicamente, como es pequeña la cantidad de sal, fácilmente se está disolviendo. Los cristalitos de cloruro de sodio
en el agua para pequeña cantidad de sal utilizada, lógicamente que se van a disolver de manera completa, ¿no? Y tú lo compruebas porque todo el medio es cristalino, sigue siendo transparente, pareciera que tuvieras de lejos agua como antes, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que los cristalitos se han sometido a un proceso de disolución. Es una solvatación iónica, ¿no? ¿Recuerdas la semana pasada? En el cual el agua, las moléculas de agua atrapan a los aniones cloruro y a los cationes sodio y experimenta la solvatación iónica. También tienes que recordar que el proceso de disolución de la mayoría de sólidos es de tipo endotérmico. Por esa razón yo debo de agitarlo. Yo estoy entregando parte de mi energía, de mi cuerpo, le estoy entregando al sistema. Y miren, prácticamente ya se ha disuelto todo, ¿no? No hay ningún cristalito presente, prácticamente se ha disuelto todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que hemos agregado es una cantidad pequeña, ¿no? Una cantidad pequeñita. ¿Qué sucede si yo sigo haciendo este procedimiento, ¿no? Lógicamente agregando cada vez más sal. Vamos a agregar ya una mayor cantidad, ¿no? Vamos a dejarlo. ¿Te das cuenta? Se sigue disolviendo. Pero, ¿tú crees que yo puedo echar todo esto? ¿Verdad que no, no? Aquí hay más de 100 gramos. Tú dirás, profesor, lógicamente que va a haber una cantidad que no se va a disolver, ¿verdad? Bueno, si yo supero esa cantidad, significa entonces de que hemos puesto demasiada sal. Para la cantidad de agua que era 100, echarle demasiada sal, lógicamente va a impedir, ¿no?, que se disuelva, ¿no? Algunos de repente dirán, profesor, si usted lo agita con más velocidad, claro, estaríamos ayudando, ¿no?, a que los cristalitos se vayan disolviendo. De repente tú me dirías, profesor, y si usted lo golpea, claro, también estaríamos ayudando, ¿no? Sin embargo, no significa de que por más que yo lo golpee, por más que yo lo haga chiquito, lo haga más pequeñito, la cantidad tope no va a depender básicamente de esa acción mecánica de traerlo en polvito y disolverlo, ¿no?, como facilitar. En realidad va a depender de otros factores, ya que vamos a explicarlo dentro de poco, ¿ya? Miren, prácticamente se ha disuelto de nuevo todo. Como se te puede observar, otra vez está todo disolviendo, ¿no? ¿Qué significa? Que habiendo agregado, a ver, aquí yo tengo 7.8 gramos de sal, fácilmente se logra disolver. Bien, si esto seguimos, vamos a llegar a algo que de repente tú te estás esperando, ¿no? Profesor, échale bastante, échale todo, me dirás, ¿no? Y yo sigo ahí añadiendo más. A ver, vamos a ver cuánto hemos agregado. Uy, ya me pasé. Ya me pasé de un número que yo lo conozco. Bueno, eso vamos a explicarte ahorita en la pizarra. Ya me pasé. Bueno, seguimos moviendo. Y me he pasado demasiado. He echado más de 38 gramos. La temperatura aquí es aproximadamente 20 grados Celsius. Aproximadamente, ¿no? Bueno, te voy a decir un dato. 100 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius puede disolver un promedio máximo de 36 gramos de cloruro de sodio. Yo agregué 38, o sea, me he pasado. Por esa razón van a haber más de 2 gramitos que no se va a poder disolver. Por más que yo me quede aquí todo el día, no se va a disolver y va a quedar ahí. Vamos a dejarlo reposar un rato acá.
Vamos a ver exacto cuánto es el peso. Para que tú en todo caso observes, ¿no? Los cristalitos te vas a ver dentro de poco, ¿no? Y llegamos a la siguiente conclusión. La conclusión es que el solvente universal, que es en este caso el agua, disuelve las sustancias polares como el azúcar, como el alcohol, que es un líquido, y también disuelve a compuestos iónicos como cloruro de sodio. Pero estamos comprobando de que en el caso de cloruro de sodio no se puede disolver más de 36 si la temperatura es 20 grados Celsius. Si yo hago el experimento, ya no con cloruro de sodio, sino utilizo sacarosa, ¿no?, que está presente en el azúcar, vamos a darnos cuenta que el azúcar va a ser más soluble que la sal. Esto nos lleva a pensar de que la solubilidad, o sea, la cantidad máxima del soluto disuelto, depende del tipo de soluto. Si es azúcar me da un valor, si es sal es otro valor. ¿Te das cuenta? Y también va a depender de la temperatura, porque yo te estoy diciendo que es 20 grados Celsius, ¿no? ¿Qué pasaría si yo lo elevo la temperatura a 50, 60? ¿No? Ahí justamente tenemos que conocer esos temas. Bien, de ahí pasaríamos a la parte de la explicación en la pizarra. Bien, retomando, ya visto, ¿no?, la pequeña experiencia que se hizo con el cloruro de sodio, se sabe en todo caso de que la cantidad de agua que se utilizó fue 100 y la cantidad máxima de la sal, en este caso cloruro de sodio utilizado, era 36, ¿no? Yo agregué, no me acuerdo, un poco más de 38 gramos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar en todo caso la parte teórica. La solubilidad, soluto, temperatura expresada en grados Celsius. ¿Qué cosa viene a ser la solubilidad? Nos expresa la masa máxima en gramos del soluto que va a poder disolver 100 gramos de solvente a determinada temperatura. Vale decir que la solubilidad nos expresa la cantidad de masa máxima que del soluto se puede disolver en 100 mililitros de agua, en 100 gramos de agua, en el caso que utilicemos al agua como solvente. Sin embargo, como sabemos, los solventes pueden ser también apolares, como el benceno, como el ciclohexano, entre otros, o el alcohol mismo, ¿no?, que es un solvente. La mayoría de preguntas que vienen en los exámenes de admisión, también, ¿por qué no?, a nivel superior, están asociados con el agua. Pero no olvidarse que el solvente, el agua, puede ser también otro solvente, ¿verdad? Un solvente apolar, como ya lo hemos mencionado. Esta solubilidad va a depender de la temperatura. En la experiencia hemos visto, ¿no?, justamente algo que aquí lo anoto, ¿no? Experimentalmente a 20 grados Celsius, 100 gramos de agua o aproximadamente 100 mililitros de agua disuelve como máximo hasta 36 gramos de cloruro de sodio. Claro, el cloruro de sodio tiene que ser químicamente puro, ¿no? Si usted lo hace con la sal de mesa, ¿no?, la sal que tenemos en la casa, se va a dar cuenta que de repente este valor no va a ser 36, sino va a ser un número distinto, ¿no?, mayor o menor, ¿no? Eso va a depender de los componentes de la sal de mesa, ¿no? Como sabemos, la sal de mesa es una mezcla que contiene cloruro de sodio, pero también contiene cloruro de calcio, cloruro de magnesio, ¿no?, carbonatos, hidróxidos, entre otros, ¿no? Entonces no va a ser exacto 36, ¿ya? Eso para que tú lo puedas comprobar de repente en tu casa, que va a ser un número diferente, ¿no? Claro, tendrías que estar a la temperatura de 20 grados Celsius y utilizar agua pura. En este caso sería el agua destilada, que sería el agua que utilizaríamos. Bien, en este caso vamos a poderlo expresar de dos maneras. Solubilidad de cloruro de sodio a 20 grados Celsius es 36. Puede ser que te den como dato en los problemas 36 o te den como dato, por ejemplo, 36 gramos de soluto disuelto máximo en 100 gramos de solvente, ¿ya? No es que tú dividas, ten mucho cuidado, no es que tú dividas 36 entre 100, no, sino es una manera de expresar, ¿no? En 100 gramitos de agua, si es que el agua fuera de solvente, 36 gramos de sal, en este caso, que se podría disolver, ¿no? Claro, en este caso el soluto sería la sal, podríamos decir acá 36 gramos de soluto, o en todo caso vamos a borrar y vamos a colocar 36 gramos de ¿quién? De cloruro de sodio, ¿no?
Como el solvente aquí es el agua, vamos a borrar y en su lugar vamos a colocar 100 gramos de agua, ¿no? Que sería en este caso el solvente que estamos haciendo mención en esta pequeña dato experimental. Vamos a ver ahora lo siguiente. Cuando la cantidad de soluto disuelto, ojo, toma nota, cuando la cantidad de soluto disuelto es la máxima, entonces a la solución que contiene la máxima cantidad de soluto se le va a llamar solución saturada. Vamos a decir que la solución se encuentra saturada entonces. ¿Por qué? Porque tiene la máxima cantidad de soluto. Viendo en este pequeño vasito, vamos a decir que la solución será saturada, solución saturada de cloruro de sodio sólido en agua líquida, ¿no? A una determinada temperatura. Vamos a suponer que aquí tenemos al cloruro de sodio presente y aquí tenemos al agua también presente, ¿no? Sin embargo, tú sabes que el agua, al disolver a la sal, lo disocia, ¿no? En otras palabras, no es correcto que lo pongas como sólido, porque si no tendrías que ver al sólido, ¿verdad? Tendríamos que ponerlo así, que significa que la sal se encuentra disuelta en el agua, ¿no? Y como tú sabes, se encuentra en estado ionizado. Podríamos en todo caso colocar esto, ¿no? Podrías colocar que está presente el sodio positivo, el cloruro negativo y está presente el agua como agente disolvente, ¿no? En función a este valor podemos clasificar a las soluciones. O sea, no todas las soluciones van a tener el tope máximo, ¿no? Van a haber soluciones que van a tener menos de lo máximo. Vamos a ver entonces tres tipos de soluciones. Soluciones 1 romanos, 2 romanos, 3 romanos, que lo veremos justamente por acá, ¿ya? En el caso número 1 vamos a tratar de las soluciones concentradas. ¿Cuándo vas a decir soluciones concentradas? Cuando la cantidad de soluto disuelto está cercano al valor máximo. En el caso particular para nosotros, si es la sal, sería, por ejemplo, 20 gramos de sal, 25, 15 gramos, ¿no? Porque sabemos que el máximo es 36. Entonces, si yo le agrego 20 gramos de sal, entonces significaría que me estoy acercando al máximo, ¿no? Y yo diría que la solución se está concentrando. Cada vez a ser más salada la mezcla, lógicamente, ¿no? También vamos a ver en el esquema que les he traído, cuando la cantidad de soluto es muy pequeña, bastante distanciada del tope, se le va a llamar la solución diluida. Diluida nos hace mención a que hay más solvente que soluto. Por ejemplo, si yo tengo 100 gramos de agua, con 5 gramitos de sal sería una solución diluida. Si la cantidad de sal es menor, un gramito, lógicamente será más diluida, ¿no? O sea, diluida hace mención de que hay poquito soluto y bastante solvente. Sin embargo, hay un tipo de soluciones que son inestables, ¿no? En la cual se caracteriza porque el hombre de manera forzada lo puede conseguir. Estas soluciones se van a llamar las soluciones sobresaturadas. En otras palabras, aquellas soluciones que tienen un poquito más de soluto disuelto que la saturada. Ya, eso vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, aquí ustedes observan 3 recipientes que contienen 3 soluciones, ¿no? Para ser un poco didáctico, hemos puesto estos puntitos que simbolizan la sal que he agregado y que también se ha disuelto. Como verán, aquí hay poquita cantidad de sal disuelta. Aquí prácticamente hay demasiada, ¿no? Tú dirías, y aquí hay, bueno, una cantidad prudente, ¿no? En el caso 1, como habíamos explicado, se trata de una solución concentrada. Si la cantidad máxima de sal es 36, para que sea concentrada, vamos a proponerles 25 gramos.
O sea, si yo añado 25 gramos en 100 gramos de agua, ya aquí la cantidad de agua vamos a anotarla, 100 gramos de agua presente en los 3 vasitos, y asumiendo que estamos a 20 grados Celsius, entonces si tú le agregas 25 gramos para esta cantidad de agua, los 25 gramos se van a disolver. Se van a disolver. No va a costar un poquito, pero se van a disolver. Se le va a llamar la solución concentrada. Pero si hubiéramos preparado una solución ya no con 25 gramos, sino con 5 gramitos, 5 gramitos, ¿no? Como te das cuenta, estamos echando un poquito. Vamos a moverlo 2-3 vueltitas y prácticamente se va a disolver. ¿Qué significa? Que el agua disuelve fácilmente una masa tan pequeña como 5 gramitos. A esta solución 2 lo hemos llamado la solución diluida, ¿ya? Y en el caso forzado, como te digo, de que el hombre puede conseguirlo, lógicamente que para todo hay un tope, ¿no? En el caso de la sal, cloruro de sodio, a la temperatura de 20 grados Celsius era 36, ¿verdad? Pero tú puedes agregarle un poquito más. Si tú le agregas, por ejemplo, 37 gramos, lógicamente que por más que tú lo muevas, no se va a disolver los 37, porque sabemos que el tope es 36, ¿verdad? Entonces en el fondo vas a ver unos cristalitos cuya masa va a ser 1 gramito. Por más que lo agites no se va a disolver. La pregunta es cómo lo podrás conseguir. Hay 2 maneras. Una, de que le agregues más agua, ¿verdad? Claro, le agregas más agua y fácilmente se disuelve, pero ahí mantiene la temperatura. La otra forma sería de que tú calientes a la mezcla, ¿no? Lo lleves a un mechero, lo calientes y lo agites, ¿no? Te vas a dar cuenta que los 37 gramitos se van a disolver totalmente. Pero yo no puedo clasificarlo como si lo hice con la concentrada y la diluida, porque para hacer una buena clasificación debo estar a la misma temperatura. ¿Qué hacemos entonces? Repito, agitamos los 37 que están disueltos. Digamos que nos encontramos a una temperatura de 70 grados Celsius. El agua está ya tibia prácticamente. Está bien caliente, pero todavía no hierve. Lo dejamos enfriar, ¿ya? Lentamente, lentamente, ¿no? Nada brusco, lentamente. Que se enfríe solita la mezcla. Una vez que la temperatura de la mezcla iguala a la temperatura de 20 grados Celsius y comprobamos que los 37 gramitos siguen disueltos, vamos a poder decir entonces que esta solución 3 es una solución sobresaturada. ¿Por qué sobresaturada? Porque tiene más soluto que la saturada, ¿verdad? Eso es lo que quiero que tú también logres entender. La solución sobresaturada. Esta solución, vamos a llamarla la sobresaturada, vamos a ver que esta solución es poco estable. Es poco estable a esa temperatura de 20 grados Celsius. ¿Y cómo se puede comprobar que es poco estable? Fácil, usted coge al vasito y comienza a golpearlo por la pared. Lo golpea. Y se da cuenta que van apareciendo cristalitos. Las acciones mecánicas sobre una solución sobresaturada hace que de nuevo todo vuelva a la normalidad. Por esa razón, una solución sobresaturada es poco estable. Si los cristalitos caen, tú vas a poderlo observar. Y si tú lo observas, ya no sería una solución, ¿verdad? Porque tendríamos 2 fases, la sólida que observas y la líquida. Sería una mezcla heterogénea. Profesor, ¿y cómo yo regreso a la saturada? Fácil, agitas toda la mezcla, lógicamente que los cristalitos van a caer hasta que se mantenga el máximo, que es 36. Utilizas un embudo con papel de filtro, viertes a la mezcla y lo que pasa va a ser la solución que tiene el máximo de soluto, que sería 36. Bien, eso es importante que tú sepas respecto a la solubilidad. Ahora, un ejemplo de solución sobresaturada o
o de mezcla, ¿no? Para no hablar de solución siendo estricto en la palabra, sería una bebida gasificada, una gaseosa, ¿no? No voy a mencionar de marcas, pero hay muchas gaseosas, tú sabes. Digamos que usted se preguntará, ¿por qué razón cuando tú te sirves una gaseosa en un vasito, ¿no? Y luego échale un poco de azúcar? Al echarle azúcar te das cuenta que tú lo mueves y comienza el gas a salir, ¿no? Rápidamente, ¿no? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente, que esa mezcla es sobresaturada en gas. Como hay demasiado gas, alguna acción mecánica, como es golpear por las paredes, echarle más azúcar en este caso, va a hacer que el gas se vaya, porque repito, es poco estable que el gas se encuentre dentro, es sobresaturada. Por esa razón uno observa que cada vez que se sirve en un vasito, el gas va saliendo, ¿no? en cada momento. Es un ejemplo de sobresaturada. Muy bien, ahora surge una pregunta, ¿no? ¿De qué depende la solubilidad? ¿De qué depende que el valor sea 36, 37 o un poco más para el caso de la sal? ¿De qué depende? Bueno, en general vamos a decir que la solubilidad asociada a un soluto determinado va a depender justamente del tipo de soluto. En otras palabras, la solubilidad va a depender de la naturaleza del soluto. ¿Qué significa eso? Si el soluto es iónico, si el soluto es molecular, si el soluto es polar, si el soluto es apolar. O sea, depende del tipo de soluto. Lógicamente, el tipo de soluto para su respectivo solvente, ¿no? Eso también es bastante claro. La solubilidad también depende de la temperatura. Para el caso de la sal, calentarlo es conveniente, ¿no? Pero para el caso de los gases, no. Si tú a una mezcla que contiene gases, tú lo calientas, ¿qué pasa con el gas disuelto? Se moviliza y se va. Al irse el gas, el que está que se va es el soluto. Por esa razón, la solubilidad, que tiene que ver con la cantidad de soluto disuelto, en vez de aumentar estaría disminuyendo, porque va a haber cada vez menos soluto gaseoso. En ese caso yo diría que la solubilidad varía de manera inversa para un soluto de tipo gaseoso. Y para un soluto sólido o líquido, por lo general, el aumento de temperatura favorece a la solubilidad. En el caso de los gases, la solubilidad de los gases depende, aparte de la temperatura, depende también de la presión del gas cuando se encuentra disuelto, o sea, de la presión parcial del gas. Inclusive hay una ley que se llama la ley de Henry, que nos dice que a mayor presión, mayor solubilidad. Y eso es muy importante que lo sepas. Cuando hay más presión, el gas está más disuelto con facilidad. Bien, para terminar esta parte del tema de solubilidad y ya pasar al tema de las unidades de concentración, aquí vemos una gráfica en la cual vemos la variación de la solubilidad con la temperatura. La gráfica ilustra en el eje de ordenadas la solubilidad y en el eje de abscisas la temperatura expresada en grados Celsius. Una gráfica en color rosado que le corresponde a un soluto llamado dicromato de potasio y una amarilla que le corresponde justo a la sal que hemos utilizado, el cloruro de sodio. Lo curioso acá es lo siguiente, ¿no? Te pueden preguntar a ti, profesor, ¿quién de los dos es más soluble? Bueno, más soluble implicaría aquel que a una misma temperatura puede aceptar más y más soluto. Estos numeritos te indican la cantidad máxima. Por ejemplo, 80, ¿qué significa? Que 100 gramos de agua a la temperatura de 100 grados Celsius disuelve 80 gramos de dicromato de potasio como máximo. Pero ¿qué sucede si yo me encuentro a 50 grados Celsius? Si tú te darás cuenta, cortas aquí y te vas para acá. Ya no va a ser la cantidad 80, ¿no? Va a ser de repente 60, una cantidad menor. En otras palabras,
esta gráfica me dice que a mayor temperatura, mayor cantidad de sal disuelta. Estas dos gráficas varían en forma directa. Nos conviene calentar para disolver más sal si nos conviene. ¿Ya? Si nos conviene. Pero si te preguntan a ti cuál de los dos solutos es el más soluble, lógicamente que el más soluble sería el dicromato de potasio. En el caso de la sal te comento que la solubilidad es bajita, no es muy alta. Por ejemplo, si la temperatura vale 0 grados Celsius, este puntito me indica el inicio de la gráfica amarilla, ¿verdad? ¿Cuánto marca? Mira, 35 gramitos. 35 gramitos máximo de sal se disuelve a la temperatura de 0 grados Celsius. Pero si el agua se encuentra a 100, prácticamente ya en la etapa de ebullición, máximo ¿cuánto se podrá disolver de sal? 40. Si te das cuenta, ese rango de 35 a 40 son 5 gramitos más. En otras palabras, calentar no es conveniente mucho en el caso de la sal, porque la sal no se disuelve en cantidad. Pero miren en el caso del dicromato, a la temperatura de 0 es 5 gramitos como máximo, pero si yo lo caliento hasta 100 grados Celsius es 80. Si te das cuenta, la diferencia son 75 gramos que yo he podido agregar más y más y más con el objetivo de que se logre disolver. En otras palabras, se comprueba gráficamente que este soluto es más soluble que el otro soluto. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo te presento la siguiente gráfica? Mira, una que parte por acá. Esta gráfica se acerca a la gráfica de un soluto conocido como cloruro de calcio. Esta gráfica está comenzando a 0 grados Celsius en un valor superior a 40. ¿Ya? Significa de que de las tres sustancias, el cloruro de calcio es más soluble. Y conforme yo caliento poquito, ¿qué pasa con la cantidad de sal? Aumenta. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy soluble en este caso el cloruro de calcio respecto de estas dos sales. Ahora viene la otra pregunta importante. Profesor, para todos los solutos sólidos, elevar la temperatura eleva la cantidad de solubilidad o la cantidad máxima de sal disuelta. La respuesta es no. Hay algunas sales que en vez de que tú incrementes la cantidad de sal conforme incrementa la temperatura, va a ser al revés, va a disminuir. Por ejemplo, hay una gráfica que es así. Esta gráfica, por ejemplo, le corresponde a una sustancia química cuya fórmula es esta. S-sulfato de cerio. Una sal un poco extraña, de repente no muy familiar para nosotros, pero mira, estamos dándonos cuenta que conforme tú calientas, en vez de que aumente la cantidad de sal disuelta, disminuye. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe básicamente al proceso de disolución. Como te dije hace un momento, la mayoría de sólidos, conforme tú lo calientas, aumenta la solubilidad, porque son procesos de tipo endotérmico. Sin embargo, en el caso del sulfato de cerio, es un proceso de disolución exotérmica. En otras palabras, no nos conviene calentar porque, al contrario, estaríamos volviendo a formar cristalitos. Bien, ese sería respecto a esta gráfica. Y luego vamos a pasar a problemas, ¿no?, para hacer también uso de la gráfica. A 20 grados Celsius, la solubilidad de cloruro de sodio en medio acuoso es 36 gramos por cada 100 gramos de agua. La pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿qué masa de esta sal se disuelve como máximo en una solución saturada de 250 gramos estando a la misma temperatura? Bueno, como habrás revisado, la aplicación trata de lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de cloruro de sodio como máximo que está disuelto en 250 gramos de una solución saturada de esta sal a la temperatura de 20 grados Celsius? Para eso nos han dado como dato que la solubilidad a 20 grados Celsius
para la sal es 36. Y la pregunta es, si la masa de la solución saturada es 250 gramos, la pregunta que nos hacen es, en esta masa, ¿cuánto de sal está disuelta? ¿No? Bien, vámonos con la resolución. Vamos a interpretar ese 36. Ese 36, ¿qué nos dice? Que 36 gramos de la sal, ¿no? 36 gramos del cloruro de sodio se disuelve como máximo ¿en cuánto de agua? En 100 gramos de agua. ¿No? En teoría. Perfecto. Entonces, mira, acá presta atención. ¿Esto qué cosa es para nosotros? El soluto, ¿verdad? ¿Y el agua? El solvente. Entonces, podríamos hacer este esquema. Vamos a hacer un pequeño esquemita de cómo está la situación. Listo. Mira, se sobreentiende que esta solución es saturada. En otras palabras, tenemos al cloruro de sodio disuelto en el agua. La solución es saturada. Nos encontramos a la temperatura de 20 grados Celsius. Bien, ¿cuánto es la masa máxima de la sal disuelta? 36 gramitos. ¿Y cuánto es la masa de agua que disuelve a la sal? 100 gramitos. Entonces, si yo sumo, al sumar, esa suma, ¿qué cosa me representaría? La masa de la solución, ¿verdad? O sea, la masa de la mezcla. Esa masa de la mezcla, que es la masa de la solución, vale 136 gramitos. La pregunta que nos hacen es, en el caso que la solución tenga una masa de 250, ¿cuánto de la sal estaría disuelto como máximo en esa cantidad? Lo que yo puedo hacer es una regla 3 simple, ¿no? Podríamos hacerlo por acá. A ver. Diríamos lo siguiente. 36 gramos del cloruro de sodio está disuelto como máximo en cuánto de solución. En 136 gramos de solución, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál es? Si la masa es 250, si la masa de la solución es 250 gramos, la pregunta sería, ¿cuánto será la masa de la sal que como máximo se estaría disolviendo a esa temperatura? Perfecto. Esto se cancela. Si te das cuenta, la masa me va a salir en gramitos del cloruro de sodio. Vamos por acá. Entonces decimos acá lo siguiente. La masa del cloruro de sodio como máximo se calcula de esta manera. Un simple despeje, ¿no? Sería 36 gramos por 250. 36 gramos por 250, ¿sí? Sobre 136. Claro, todo no va a salir en qué unidades, en gramos, ¿no? El cálculo sale aproximadamente 66,2 gramos. Entonces, esta sería la cantidad máxima del cloruro de sodio en 250 gramos de solución. Pasamos a ver concentración de las soluciones.
La concentración de una solución es un término bastante importante, ya que nos permite saber si la solución es saturada o no. Por lo general, las soluciones en laboratorio son concentradas o son diluidas. Diluidas en el caso de que se tengan sustancias un poco reactivas, un poco peligrosas, como los ácidos o los hidróxidos, o también llamados bases, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es la concentración de una solución? A ver, ponte a pensar, concentración, ¿no? Tendrá que ver con una acumulación de algo, ¿no? Se está concentrando, ¿pero qué? Si tú recuerdas la sesión anterior, cuando indicamos quién me define la concentración de una solución. ¿Te acuerdas que era el soluto? Claro, el soluto, ¿no? Entonces, el soluto te define la concentración de una solución. Entonces, la concentración de la solución expresa la menor o mayor cantidad de soluto presente por cantidad de solución o por cantidad de solvente. Lo más común a nivel de las unidades de concentración, que lo veremos más adelante, es expresarlo respecto del todo, o sea, respecto de la solución en general. Sin embargo, hay una unidad que se llama la molalidad, en la cual se expresa la relación entre el soluto pero el solvente. Es la única de las que vamos a aprender. Lo común es, repito, soluto respecto de solución. Si para mí la letra C simboliza la concentración, entonces, ¿cómo se define la concentración? Como una razón comparativa entre la cantidad del responsable de la concentración, que es el soluto, respecto a la cantidad total, en este caso sería respecto a la solución. Y de manera particular, como te dije, en el caso de molalidad, ya no se pone en el denominador solución, sino se pone solvente. Solamente para ese caso lo voy a colocar. Bien. ¿De qué manera yo puedo conseguir que la concentración se incremente? Digamos que de una solución diluida se haga concentrada, ¿no? Se concentre. Como depende del soluto, significaría de que mientras más soluto tenga yo, entonces el cociente va a ser cada vez mayor, ¿no? Y por esa razón aumenta la concentración. Profesor, pero también puede usted echarle más agua, si es que el solvente sea el agua, ¿verdad? O más solvente en general. Pero en ese caso no me conviene, porque si tú echas más solvente, estaría aumentando la solución. Y si aumenta la solución, estaría disminuyendo la concentración. Varían en forma inversa, como te darás cuenta, ¿no? Profesor, pero en todo caso, ¿qué pasaría si yo en vez de aumentar agua, retiro agua? Si es que, repito, el agua es solvente. Esa es una buena propuesta. Matemáticamente hablando, si tú haces disminuir la cantidad de solvente o haces disminuir en general la cantidad de solución, el cociente aumenta, ¿no? Matemática, ¿no? Numerador, denominador. Si el denominador es pequeñito, el cociente es grande. Entonces, ¿de qué manera tú puedes disminuir la cantidad de solución? Claro, tú dirías, profesor, simplemente retiro solución. Pero si tú retiras solución, retiras también soluto. Y no debes retirar soluto porque tú quieres que él aumente. ¿Te diste cuenta? Claro, el agua. Pero ¿cómo vas a retirar el agua si el agua está disuelta mezclándose con el soluto? Ponte a pensar, no es tan difícil. Ponte a pensar. Ok, hay una respuesta. Si tú calientas a la mezcla, en el caso de que el soluto fuera un sólido, como la sal, por ejemplo, si tú calientas a la mezcla, ¿quién se va? ¿La sal o el agua? El agua, ¿verdad? Si el agua se va, se estaría yendo el solvente. Entonces la mezcla tendría menos cantidad de solución. La cantidad de soluto no variaría. Y por lo tanto, aumentaría ¿qué? La concentración. ¿Te das cuenta? Eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de aplicación de las soluciones, que eso lo tocamos más adelante. También es importante que sepas que la concentración es una propiedad intensiva.
es una propiedad intensiva. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que la solución está formada, la concentración no va a cambiar así tú tomes una pequeña cantidad de la misma, la mitad o cualquier cantidad de volumen que tú tengas. ¿Sabes por qué? Porque al ser la mezcla homogénea, el soluto está uniformemente esparcido, dispersado por el solvente. Cualquier cantidad que tú tomes tendrá la misma concentración. Es como la densidad, ¿no? Tú sabes que la densidad del agua vale 1, vamos a suponer que valga 1 exacto, y esa densidad 1 no depende de la cantidad de agua, ¿no? Tú puedes tener una gotita, 1 litro, 2 litros, y siempre va a ser 1. Acá es igual. Una vez que tú tengas una solución que lo has preparado, la concentración no cambia, así tú tomes cualquier parte de la misma. Pero puede cambiar, es cierto. Puede cambiar, por ejemplo, si tú alteras la cantidad de solución. Por ejemplo, si tú echas más agua, aumenta el volumen, disminuye la concentración. Ahí estarías cambiando. Perfecto. Vamos a ver que la concentración se puede expresar en diferentes formas, ¿no? A veces se le suele agrupar en unidades de concentración química y unidad de concentración física, ¿no? Esa parte la vamos a desarrollar. Por ejemplo, la concentración se puede expresar en porcentaje. Vamos a ver luego que se va a expresar en porcentaje en masa o porcentaje en volumen. O también puede ser que se exprese en porcentaje masa-volumen. Y eso vamos a verlo también luego. La concentración también se puede expresar en gramo por mililitro. Pero recuerda que siempre el numerador le corresponde al soluto. Gramo de soluto por mililitro de solución. O si gustas, gramo por litro. Todo depende, lógicamente, del tipo de solución que tengas. Veremos más adelante que se puede expresar, por ejemplo, en moles de soluto por litro de solución. Entre otras unidades que lo veremos también después. Bien, vamos a dar pase a continuación a dos aplicaciones que tienen que ver con la noción conceptual de lo que es la concentración. Se tiene una solución que contiene 5 gramos de cloruro de sodio por cada litro de solución. Nos preguntan cuántos gramos de cloruro de sodio habrá en 800 mililitros de dicha solución. Aplicación 1 sobre el tema de teoría de la concentración. Según el enunciado que has escuchado, se trata de una solución de cloruro de sodio en agua, en la cual nos dan como dato la concentración. Nos dicen que 5 gramos de la sal, que sería el soluto, está disuelto por cada litro de solución. Esto que tú ves acá sería la concentración. ¿Pero de quién? De la sal, el soluto. Y la pregunta que te hacen es, si tú tienes un volumen de solución de valor 800 mililitros, en este volumen, ¿cuánto es la masa del cloruro de sodio presente? Se sobreentiende que se encuentra disuelto. Muy bien. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Hay que saber interpretar esta relación, ¿no? Interpretando, ¿qué voy a decir? Que por cada litro de solución están disueltos ¿cuántos gramitos de sal? 5 gramitos. O sea, tú podrías decir lo siguiente, ¿no? 1 litro de solución tiene disuelto 5 gramos de cloruro de sodio. ¿Está correcto? Pero la pregunta es con 800 mililitros. Entonces lo que yo puedo hacer es, este litro lo paso a mililitros, ¿no? O sea, si dije 1 litro, yo puedo decir 1000. 1000 mililitros de solución tiene disuelto 5 gramos de cloruro de sodio. Mi pregunta sería, si tengo 800 mililitros, fácil, ¿no? Si tengo una parte de este todo, ¿cuánto tendrá del soluto? Ese cuánto sería la masa del soluto. Entonces vamos a hacerlo mediante regla de 3 siempre, ¿no? Te das cuenta que esto se va a cancelar. Entonces, la masa del soluto presente en esta cantidad de solución sería 800, que multiplica a 5 y divides entre 1000. La masa sale en ¿qué unidades?
en gramos. A ver, cancelemos dos ceritos, ¿sí o no? 8 por 5, 40, y 40 entre 10 es 4. Entonces, la masa de la sal nos ha salido 4 gramitos. Observa esto. Cuando era 1000 mililitros, o sea, más o menos una cantidad considerada, 1 litro prácticamente, la cantidad de soluto es 5 gramitos. Pero si tú tienes un volumen menor, 800, lógicamente que la cantidad de sal disuelta va a ser menor. Es como si tú, de los 1000 que tienes, retiras en este caso 200, ¿no? Si tú te llevas 200 gramitos de la solución, 200 mililitros, perdón, de la solución, te va a quedar 800. Y lógicamente en aquello que tú te has llevado está el gramito de diferencia, ¿no? Si aquí es 4, antes era 5, la diferencia es 1. Ese 1 es aquel que se encuentra en ese supuesto 200 mililitros que hubiésemos de repente nosotros retirado. Bien, esa sería la respuesta a la primera aplicación. Aplicación 2. ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio son necesarios para preparar 150 mililitros de solución que contenga 70 miligramos de ion sodio por cada mililitro de solución? Nos dan como dato masas molares del sodio, nitrógeno y oxígeno. Aplicación segunda. Según la lectura, el problema trata lo siguiente. Si tenemos una solución de nitrato de sodio acuoso, cuyo volumen es 150 mililitros, en ese volumen de solución, ¿cuántos gramos es de nitrato de sodio? Para eso me dan un dato importante. Me dicen que 70 miligramos de sodio está presente por cada mililitro de solución. Esta razón, soluto, solución, ¿qué viene a ser? La concentración. Entonces, la concentración del catión sodio es esa información que hemos leído. La pregunta es, ¿cómo yo de aquí llegaré arriba, no? Hay que pensar un poquito. El sodio es parte del soluto llamado nitrato de sodio. Es como si acá yo pusiese más y aquí pusiese menos. Lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Otra vez, interpreto esta expresión que dice 70 miligramos del sodio catiónico está disuelto por cada 1 mililitro de la solución. Claro, si yo tengo 1 mililitro, que es algo pequeñito, ¿cuánto tengo del sodio? 70 miligramos, una cantidad muy chiquita. Pero ¿cuánto tenemos de solución? 150 mililitros. Recuerda que este es el dato. El volumen de la solución es 150. Entonces, si tengo yo 150 mililitros de solución, la pregunta sería, ¿cuánto sería la masa del catión sodio? ¿Cuánto sería esta masa? ¿No? Desarrollando, cancelamos mililitros de solución y tenemos la masa del catión sodio, ¿no? Que sería 70 miligramos por 150. Esto por esto y lo divido lógicamente entre 1, ¿no? Ya se canceló y todo me sale en qué unidades, en miligramos. Muy bien, haciendo operación, esto sale 10.500 miligramos del catión sodio. Pero queremos la masa expresarlo en gramos. Entonces, ¿esto equivale a cuánto? Lo divides entre 1000 y sería 10,5 gramos. Ojo que esto no es la respuesta. Solamente hemos hallado la masa del catión sodio, que es 10,5. La pregunta que me hacen a mí es la masa de toda la sal. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para eso tenemos que hacer la llamada interpretación de fórmula química, ¿no? Vámonos por aquí. A ver, ponemos lo siguiente. Queremos la masa de soluto, o sea, queremos la masa del nitrato de sodio. Queremos la masa del nitrato de sodio. Pero, ¿qué tenemos como dato? O lo que hemos calculado.
tenemos como valor 10,5 gramos de ¿quién? Del catión sodio, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo llevo de la masa del catión a la masa de toda la sal? Para eso hago una relación que es la siguiente. Como no queremos gramito de sodio, lo voy a colocar aquí abajo. Y lo que queremos es la masa de todo, ¿no? O sea, la masa de nitrato de sodio. La masa de nitrato de sodio. Así es. Entonces, la masa molar del nitrato de sodio es la sumatoria de masa atómica, ¿no? El sodio vale 23, vamos a anotarlo acá con un pequeño borrador. El nitrógeno vale 14 y acá tenemos 16 por 3 que es 48. ¿No? Si tú sumas, acá sería 8 más 4, 12. 12 sería 15, llevo 1, 2, 3, 4 más 4, 8. Sería 85. En otras palabras, yo voy a decir lo siguiente. 85 gramos de nitrato de sodio contiene ¿cuánto de sodio? ¿Cuánto es el aporte del sodio en este 85? ¿Te acuerdas que es 23, sí o no? Eso lo colocas acá. Así es. Listo. Entonces, de esta manera, haces el cálculo respectivo. Se cancela por acá. Y la masa sería, a ver, aquí sería cuestión de operar, 38,8 gramos. Esa sería la masa del nitrato de sodio que debería estar disuelto en 150 mililitros de solución. Ahora vamos a ver cómo las soluciones líquidas van a poderse expresar en diversas unidades que vamos a clasificarlas en dos grupos. Unidades de concentración física y unidades de concentración química. Vamos a hacerlo por partes para que tú vayas entendiendo de a poco y al final haríamos la práctica dirigida, ¿ya? Por ejemplo, comencemos con la primera parte, lo que se llama porcentaje en masa, que también se le puede expresar porcentaje masa-masa, ¿ya? Esta unidad de concentración física nos relaciona la masa del soluto por cada cierta cantidad de masa de solución. Como está expresada en porcentaje, lógicamente que la cantidad de solución va a ser múltiplo de 100, ¿no? Como 100, es una relación de proporción. Que podemos deducirle de esta manera, ¿no? Cantidad de gramos de soluto, ¿ya? Cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 gramos de solución. Acá tenemos un vasito en donde tenemos una solución de una sustancia iónica de nombre cloruro de potasio, cuya masa es 10 gramos y está mezclada con 90 gramos de agua. Esto es una mezcla homogénea, es una solución. Entonces yo quiero saber qué tanto por ciento representa el soluto respecto de toda la mezcla. El enunciado indica cantidad de soluto por cada 100 gramos de solución. Si yo tengo 90 de soluto, 90 de solvente y tengo 10 de soluto, la suma me dará ¿cuánto? 100. Esa masa 100 sería la masa de la mezcla. Justo lo que aquí dice. La cantidad de soluto por cada 100 gramos de solución. Si la suma vale 100 gramos de solución, la pregunta es bastante sencilla, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje que representa estos 10 gramos de cloruro de potasio? ¿No? Sencillo, ¿no? La respuesta sería 10%. Entonces acá anotamos eso, 10%. Sería 10% en masa. Que también se le puede poner así o se puede poner como masa-masa, ¿no? Repito, ¿qué significa 10% en masa? Que 10 gramos de soluto se encuentra disuelto en 100 gramos de solución. 100 gramos es la suma de 10 más 90. Bueno, esto sería el tema de la primera unidad de concentración física.
Luego vamos a hacer un pequeño resumen de todas estas unidades que vamos a comentarte. De cada unidad te he traído un pequeño ejemplito, breve nada más, y luego vamos a ver aplicaciones, ¿no? 2 aplicaciones para un poco entender el tema de porcentaje en masa y otras 2 aplicaciones para el porcentaje en volumen. De igual manera, cuando veamos las unidades químicas, también tenemos ahí aplicaciones para un poco reforzar lo que ya estás revisando. Bien, pasemos a ver la siguiente unidad de concentración. En este caso viene a ser el porcentaje en volumen. En esta parte es algo análogo al anterior, solo que la cantidad de soluto y la cantidad de solución no se van a expresar en masa, sino en volumen, ¿no? Aquí era gramos, aquí va a ser, por ejemplo, los mililitros. Entonces, dice cantidad de mililitros, ojo, cantidad de mililitros de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Entonces, relaciona mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución, ¿no? Lógicamente expresado en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una mezcla de agua con alcohol, ¿no? Alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, ¿no? Un alcohol que sea en este caso soluble con el agua. Tenemos 20 mililitros de alcohol que está disuelto en 180 mililitros de agua. Quiero que tú me digas cuánto es el porcentaje. A ver, haz un cálculo, agarra tu hojita, sencillito, ¿no? El concepto dice cantidad de mililitros de soluto, en este caso sería de alcohol, disueltos por cada 100 de la mezcla. Mira, la mezcla tiene 20 de soluto y tiene 180 de solvente. Si tú sumas, sería ¿cuánto? 200, ¿verdad? Entonces podríamos decir que 200 mililitros de la solución contiene 20 mililitros de soluto. Pero como el enunciado habla de por cada mililitro de soluto, ¿no? Por cada 100 de solución, ¿cuántos hay de soluto? Entonces hay que llevarlo a 100. Repito, tenemos 200 mililitros de solución y ahí tenemos 20 del soluto. Si yo simplifico, podría yo decir que 100 mililitros de solución contiene 10 mililitros de soluto. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, esta solución sería solución al 10% en volumen, ¿no? ¿Qué significa 10% en volumen? Que 10 mililitros de soluto se encuentra en 100 mililitros de solución. Si multiplicas por 2 arriba y por 2 abajo, 20 mililitros de soluto se encuentra disuelto en 200 mililitros de solución, que es justamente la mezcla que tenemos acá presente, ¿ya? Luego, como te digo, vamos a expresarla mediante fórmulas ya más adelante. Finalmente, vamos a ver esta unidad de concentración física, que no es muy común, pero a veces hay preguntas, ¿no?, que vas a encontrar en la cual te piden determine el porcentaje masa-volumen. Es como quien dice una combinación de las otras 2 anteriores. En este caso sería masa del soluto respecto a volumen de la solución. Bien, ahí está el concepto. Cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solución. Acá tengo un ejemplo en el cual tengo agua con glucosa. De la glucosa tengo 25 gramitos, que sería la masa del soluto, y de la mezcla me dan como dato 100 mililitros de solución. ¿No? Te darás cuenta que está también directo, ¿no? Claro. Repasemos. Para conocer este porcentaje tendríamos que analizar en 100 mililitros de solución cuántos gramos hay de soluto. Acá tenemos 100 mililitros de solución y tenemos disuelto 25 gramos. Por lo tanto, la concentración sería solución al 25%. Pero acá sí hay que expresarlo. Masa, volumen. ¿Te das cuenta? En cambio, en los casos anteriores no era necesario poner el cociente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse 10% en volumen, que es lo mismo decir 10% volumen. Y aquí yo dije 10% en masa, que es igual que decir 10% masa.
Te comento que van a haber algunos enunciados, algunos problemas que tú vas a encontrar, en la cual dice, se tiene una solución de ácido clorhídrico al 25%. Tú te preguntarás, profesor, ahora faltan datos, porque dígame qué porcentaje es, en masa, en volumen, en masa-volumen, ¿no? Cuando el enunciado viene así, por defecto asume que ese porcentaje está en masa. ¿Ya? Eso tenlo muy en cuenta porque a veces la misma práctica hace que no seamos tan explícitos, ¿no? Sino simplemente ya se sobreentiende, se dice. Pasemos a ver a continuación las unidades de concentración química. Para esta parte vamos a ver un promedio de 4 unidades de concentración química, ¿no? Unidades químicas de concentración. La primera va a ser la fracción molar, la segunda es la molaridad, normalidad y la última, la molalidad. Hemos tratado de que de cada una se tenga ejemplos, ¿no? Aplicaciones para que tú vayas reforzando, ¿no? Y al final viene ya la práctica dirigida. Fracción molar. Fracción molar. Si tú lo lees, fracción es una división, ¿no? Fracción. Fracción molar se representa con la letra X. Este tema de fracción molar también se ve cuando se hace mezcla de gases. ¿Ya? En un capítulo de química que se llama estado gaseoso, mezcla de gases. Y ahí se habla de fracción molar. No solo que se la representa con Y. ¿Ya? La fracción molar nos expresa la cantidad de moles de soluto disuelto por cierta cantidad de moles de solución. Profesor, pero ¿por qué no pone usted por 100 de solución, no? Bueno, es cierto, ¿no? Pero es que en realidad va a depender de la fracción, ¿no? Si tienes un decimal, si tienes dos decimal, ¿no? Lo importante aquí es que es una relación parte-todo. Parte-todo, ¿no? Entonces es una división, el número que está arriba, entre el número que está abajo, la división va a salir menor que 1. O sea, generalmente la respuesta va a ser 0.5, 0.33, 0.3, 0.2, etc. ¿Ya? Veamos una pequeña aplicación a lo que hemos puesto acá. Tenemos aquí un vasito que contiene agua con sal. Tenemos como dato 2 moles de cloruro de sodio y 8 moles de agua. Nos piden la fracción molar del soluto. ¿No? Sencillito, como te das cuenta. Pero para eso tenemos que conocer la cantidad de ¿quién? De solución. Si tú sumas 2 moles más 8 moles, te dan 10 moles. Estas moles no es ni de soluto ni de solvente, sino son las moles de la solución. En cambio, las moles del soluto serían en este caso 2. Estas 2 son moles del soluto. Entonces, el enunciado nos dice, la fracción molar indica la cantidad de moles de soluto disuelto por cada cantidad de moles de solución. En este caso vamos a expresarla como un cociente, ¿ya? Porque tú dirías 2 moles de soluto por cada 10 moles de solución. También podrías decir, si simplificas, 1 mol de soluto por cada 5 moles de solución. Al final se cancelan las moles y te queda la fracción, ¿no? La fracción va a ser en este caso, ¿cuántas moles tengo de soluto? 2, profesor. Perfecto. ¿Cuántas moles tengo de solución? 10. Entonces, cancelando, sale 2 décimos, o sea, 1/5. ¿Y 1/5 cuánto vale? 0,2. Profesor, dígame las unidades. No tiene unidades porque, como te darás cuenta, es un número. Pero ese número nos indica la relación de proporción de las moles, ¿no? 0.2 es 2 entre 10. 2 moles de soluto en cada 10 moles de solución. Entonces es una manera de expresar una concentración. Pasemos a molaridad. La molaridad nos expresa la cantidad de moles de soluto que está disuelto por cada litro de solución. O sea, si tú conoces que el volumen de la solución es 1 litro, la cantidad de moles prácticamente te indica la molaridad de la solución. La molaridad es una unidad de concentración química que es una de las más utilizadas en problemas de soluciones. A nivel de laboratorio también.
Generalmente se habla de ácidos, de hidróxidos, ¿no? En términos de molaridad. 0.1 molar, 0.3 molar, 12 molar. ¿Qué significa todos esos números? Bueno, tiene que ver con la concentración del soluto, ¿ya? Entonces, en este ejemplo tenemos una mezcla de ácido nítrico acuoso. La cantidad de moles del soluto es 3 moles y el volumen de la solución, en este caso, vale 1000 mililitros, ¿ya? Entonces, si acá tú ves, dice mole de soluto por cada litro de solución. Pero tú sabes muy bien que 1000 mililitros equivale a ¿cuántos litros? Equivale a 1 litro de solución. Entonces, de manera sencilla, tú dirás, si en 1 litro de solución yo tengo 3 moles de soluto, entonces ¿cuánto es la molaridad? 3. ¿Te das cuenta? Sencillito. La molaridad va a ser 3, pero recuerda que la molaridad es mole de soluto por cada litro de solución. Ese sería en todo caso un pequeño ejemplo nada más, ¿no? Para que tú sepas calcular la molaridad, ¿ya? Pasemos ahora a normalidad. La normalidad también es una unidad de concentración química, tiene que ver mucho con la molaridad. Vamos a ver luego en el formulario que hay una relación inclusive entre las dos unidades, solo que esta unidad nos expresa la cantidad de equivalentes gramos, equivalentes gramos de soluto por cada litro de solución. Si tú te pones a comparar, porque siempre es bueno comparar, analizar, ¿la diferencia cuál es? Que aquí yo utilizo moles y acá utilizo equivalentes, ¿verdad? En ambos casos es por cada litro de solución. En el ejemplo que te he traído, tenemos una solución de ácido clorhídrico acuoso. Tenemos como dato 2 equivalentes gramos del cloruro de hidrógeno, que es el soluto, y el volumen de la solución es, en este caso, 4 litros. A ver, así nomás, rapidito. ¿Qué es normalidad? Número de equivalentes por cada litro de solución. Tengo que llegar a 1 litro. Entonces yo digo, 2 equivalentes están en 4 litros. Y si yo simplifico, mitad, ¿qué voy a decir? Un equivalente está en 2 litros. Simplifico, la mitad de 1, 0.5, y la mitad de 2, 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en cada litro de solución tenemos 0.5 equivalentes. Tú te darás cuenta que lo que estoy haciendo son divisiones, ¿no? Repito de nuevo, 2 equivalentes dentro de 4 litros. Si yo simplifico, ¿qué dije? 1 en 2 litros, ¿sí o no? Y si yo simplifico, sería 0.5 equivalentes gramos, la mitad de 1, por cada litro de solución. Entonces, la normalidad de esta solución es 0.5 equivalente gramos por litro. ¿Te das cuenta? Bastante sencillo. Pero ya te estás dando cuenta, ¿no? Profesor, acá hay fórmulas. Claro, la fórmula sería dividir la cantidad de equivalentes entre el volumen de la solución expresado ¿en qué? En litros. Acá sería dividir el número de moles, que es 3, entre el volumen de la solución, que es 1, expresado en litros. Así como acá hice la división, aquí también y aquí también. Eso lo veremos dentro de poco, en las formulitas que vamos a verlo. Finalmente, para terminar con la parte teórica, la llamada molalidad. La molalidad nos expresa la cantidad de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Esta es aquella unidad que es distinta a todas las que hemos visto anteriormente. Si tú recordarás, cada vez que hablamos de concentración es soluto sobre solución, ¿no? Siempre ha sido soluto sobre solución. Pero mira aquí, aquí es mole de soluto entre kilo de solvente. Así que ten mucho cuidado con la molalidad. Acá tenemos también otra mezcla distinta a la que hemos visto, en la cual tenemos a un solvente, que es el benceno, que disuelve al tetracloruro de carbono, que es el soluto. Ambos líquidos son apolares. Me dan como dato 0.1 mol y me dan como dato
1000 gramos, ¿no? Lógicamente que si tú quieres conocer la molalidad, debes saber quién es el soluto y quién es el solvente. Profesor, aquí no hay agua. Correcto, es que es una mezcla apolar. Bueno, en este caso tendríamos que analizar quién está en menor cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 0.1 mol, ¿no?, del soluto. Vamos a llamarlo aquí soluto. Y tenemos 1000 gramos del solvente. Listo. Como el enunciado indica kilogramo de solvente, ese 1000 vamos a pasarlo a kilos. Entonces, 1000 gramos de solvente equivale a ¿cuántos kilos? A 1 kilogramo de solvente. Entonces la pregunta es, 1 kilo de solvente tiene ¿cuántas moles de soluto disuelto? 0.1. Por lo tanto, la molalidad sería 0.1 moles de soluto por kilogramo de solvente. Esa sería la respuesta a este pequeño ejemplo que les he traído. Bien, de aquí vamos a pasar a continuación al formulario y algunas aplicaciones que tienen que ver con cada una de estas unidades de concentración. Antes de pasar a aplicaciones, hemos dado la teoría así de manera puntual, ¿no? Todo lo que corresponde a porcentajes, siempre tenemos en cuenta que expresa 100 cantidades de solución, ¿no? 100 gramos de solución, 100 mililitros de solución. A veces los problemas se pueden hacer por regla 3 simple, pero a veces a alguno de ustedes de repente les gustará conocer la fórmula, ¿no? Por eso no hay una fórmula para yo reemplazar más rápido, ¿no? Bueno, eso depende de la costumbre de cada uno de ustedes. Bueno, aquí te traigo algunas fórmulas que en algunos casos se utiliza. Yo particularmente no utilizo mucho estas fórmulas, pero voy a expresarlas. Y también se puede utilizar, ¿no? Lo que has visto anteriormente lo puedes tú reemplazar y te vas a dar cuenta que sale lo que hemos anotado. Vamos a colocar acá formulario y aplicación. Vamos a ver 4 aplicaciones, ¿ya? Unidades de concentración física, porcentaje masa-masa o en masa como ya te comenté, porcentaje volumen-volumen o simplemente volumen y el último porcentaje masa-volumen. Como es un porcentaje, significa que tenemos que expresarlo de esta manera, ¿no? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100. Entonces, si yo quiero conocer el porcentaje en masa, siempre las unidades de concentración tienen que ver ¿con quién? Con el soluto. Respecto, en estos casos, de la solución. En todos los casos, profesor, en todos los casos. O sea, si yo quiero conocer porcentaje en volumen, sería soluto arriba en el numerador y en el denominador sería la solución. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a variar? ¿No? Lo que va a variar va a ser en este caso la cantidad, ¿no? Por ejemplo, dice porcentaje en masa o masa-masa, significa que vas a dividir la masa del soluto entre la masa de la solución. Y a este cociente lo vas a multiplicar por 100. ¿Te das cuenta? La masa lo puedes expresar en gramos. Y si la masa lo expresas en gramos, entonces la masa de la solución tendrá que ser también expresada en gramos. Profesor, una pregunta, ¿y si yo quiero expresarla en kilos? No hay problema, sino que abajo tendrías que poner también kilos. O sea, tiene que ser las mismas unidades para que cuando tú dividas se cancele y te quede un número, que es la expresión del porcentaje. En el caso del porcentaje en volumen sería algo similar, ¿no? Volumen del soluto entre volumen de la solución. Si el volumen se le expresa en mililitros, entonces el volumen de la solución, al igual que el del soluto, se tiene que expresar en mililitros. Finalmente, el porcentaje masa-volumen. Bueno, en este caso relaciona la masa del soluto entre el volumen de la solución. La masa del soluto lo puedes expresar en gramos y el volumen de la solución lo expresas en mililitros.
¿no? Entonces sería este cociente. Ahora, ten mucho cuidado porque hay algunos estudiantes que se equivocan y dicen, profesor, masa entre volumen es densidad. Sí, tienen razón. No, cuidado, no es densidad. Porque la densidad sería masa de soluto entre volumen de soluto. O de repente, masa de solución entre volumen de solución. Así que no te confundas. Esto no es densidad. Es una unidad de concentración que se llama masa-volumen. Bien, dicho esta aclaración, vámonos a las aplicaciones. Primera aplicación. Se tiene una solución de sulfato de potasio en agua al 8%, que contiene 20 gramos del mismo, ¿no? Del sulfato de potasio. Nos preguntan, ¿cuántos gramos de agua hay en dicha solución? Primera aplicación asociada al porcentaje en masa. En el enunciado del problema nos dicen cuánto es la masa de agua que está presente en una solución de sulfato de potasio en agua, teniendo como dato 20 gramos del soluto y siendo el porcentaje en masa el 8%. Bueno, este problema, si gustas, tú lo puedes hacer aplicando la fórmula, ¿no? Por ejemplo, masa de soluto, pondrías ¿cuánto tú? 20 gramos, ¿te das cuenta? La masa de la solución no lo tendrías, ¿no? Pero podrías poner una variable, ¿no? Sería la masa de soluto, que es 20, más la masa del agua, que es la incógnita, ¿no? Lo multiplicas por 100 y esto lo igualas al porcentaje, que en este caso, ¿cuánto vale? 8%. Si tú quieres reemplazar, ten mucho cuidado, porque a veces hay estudiantes que ponen 8 sobre 100. No, ten cuidado. Acá solamente se pondría 8 nada más, no 8 sobre 100. Porque si no, este 100 vas a llevarlo para acá y sería 100%, ¿te das cuenta? Entonces, mucho cuidado. Pero yo voy a resolverlo de otra manera, sin fórmula. Observa. Mira, yo digo así. El soluto tiene una masa que vale ¿cuánto? 20 gramos, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir 20 gramos del soluto, que vendría a ser el sulfato de potasio, nos representa el 8% en masa. Si tú quieres conocer la masa del agua, la pregunta sería, ¿el agua cuánto representa? Claro, si él es 8, el agua tendría que ser 92, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, 92% en masa, ¿cuánto representa, ¿no? Respecto al agua, ¿no? O sea, este porcentaje le corresponde a una masa del agua en gramos. ¿Te das cuenta? Lo he hecho de otra manera. Si tú lo haces aplicando fórmula, te vas a dar cuenta que va a ser la misma respuesta que yo he calculado. Aplico lo que se llama una regla de 3 simple, se cancela esto y despejemos la masa del agua, que sería 20 gramos por 92 y lo divides entre 8, ¿no? Eso sería la masa del agua, ¿no? En este caso podríamos simplificar, sacamos cuarta es 2, ¿sí? Y cuarta es 5. Perfecto. Luego saco mitad de 2 es 1 y mitad es 46. 5 por 46 sería 5 por 6, 30, llevo 3, 23, ¿no? Sería 230 gramos. Entonces, dando conclusión a la pregunta número 1, aplicación 1, el 8% es 20 gramitos y el 92% en el agua representa la cantidad de 230 gramos. Aplicación 2. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico están disueltos en 400 mililitros de una solución al 5% del mismo, si su densidad es 1,2 gramos por cada mililitro de solución? Aplicación 2. En el problema nos dicen, se tiene una solución de ácido nítrico al 5% en masa,
Me dan como dato el volumen de la solución que vale 4000 mililitros. También me dan como dato la densidad de la solución que vale 1,2 gramos por cada mililitro. Y la pregunta que nos hacen es, determine la masa de ácido nítrico presente en esta solución. A ver, ponte a analizar, te doy tiempo para que analices. Ya estás queriendo de repente aplicar formulitas, ¿no? Mucho cuidado porque ahí nos falta algo. ¿Cómo relaciono la densidad? A ver, la densidad mediante datos, ¿no? ¿Qué cosa es 4000? 4000 es el volumen. Allá. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué cosa es densidad? Masa entre volumen. Entonces, mira, si yo tengo la densidad de la solución y tengo el volumen de la solución, porque 4000 es el volumen de la solución, entonces yo puedo aplicar la fórmula y despejar la masa. Esa masa de la solución es el 100%, ¿verdad? Si tú quieres conocer la masa de ácido nítrico puro, sería el 5%. O sea, lo haríamos por una regla de tres simple. ¿Te das cuenta? Vámonos entonces a la solución. Resolución. Sabemos por teoría que la densidad es una propiedad intensiva que relaciona la masa de los cuerpos respecto a sus volúmenes. Si la densidad que tengo es la densidad de la solución, sería masa de la solución entre volumen de la solución. Entonces, como queremos conocer la masa de la solución, tendríamos que multiplicar, ¿no? La masa de la solución sería densidad por volumen. A ver, haciendo un esfuerzo. La densidad, ¿cuánto vale? 1,2. ¿Y cuánto vale el volumen? 4000. Se cancela los mililitros, como te das cuenta. ¿Y cuánto es 4000 por 1,2? 4800, ¿verdad? Entonces, vamos para acá. La masa de la solución es 4800 gramos. Que sería multiplicar 1,2 por 4000. ¿Está correcto? Esa masa de la solución, como es el total, te representa el 100% en masa. Entonces queremos conocer la masa del ácido nítrico, que sería el 5%. Y usted aquí colocaría el 5%. Entonces, otra vez, regla de tres simple. ¿Sí? Se cancelan los porcentajes. Entonces, la masa del ácido nítrico sería ¿cuánto? Sería 5 por 4800 gramos y lo divides entre 100. ¿Sí? Bien, creo que está sencillo. Cancelamos dos ceritos y sería 48 por 5. 5 por 8, 40. Llevo 4. 20 más 4, 24. Entonces la respuesta sería 240 gramos del ácido nítrico presentes en esta solución de volumen 4000 mililitros. Primera aplicación. Se tiene 300 mililitros de agua oxigenada al 5% en volumen de soluto. Si se utilizan 100 mililitros de esta solución, ¿qué volumen de solvente se ha extraído? A continuación vamos a ver dos aplicaciones de porcentaje en volumen. La primera aplicación nos habla de lo siguiente. Se tiene una solución de agua oxigenada en el cual el peróxido de hidrógeno representa el 5% en volumen y el volumen de la solución es 300 mililitros. El enunciado dice así: si nosotros utilizamos 100 mililitros de la mezcla, 100 utilizamos, la pregunta que nos hacen es ¿cuánto es el volumen de agua que hemos extraído? O sea, ¿cuánto de agua se encuentra presente en esos 100 que hemos extraído o hemos utilizado, ¿no?, por alguna actividad, alguna necesidad? Bien, el problema está bastante interesante. Acá yo te hago recordar lo siguiente. Las soluciones son mezclas homogéneas. Y si es mezcla homogénea, entonces significa que es uniforme, ¿no? El soluto se encuentra dispersado uniformemente. Por lo tanto, si yo saco una gotita de la mezcla, ¿no?,
una gotita de la mezcla lo saco. En esa gotita tengo al peróxido y tengo al agua, ¿sí o no? En esa pequeña gotita, el porcentaje de peróxido de hidrógeno sigue siendo 5%. Por eso una pregunta, ¿qué pasaría si usted utiliza la mitad? O sea, 150. De igual manera, si yo lo divido en dos, por decir así, en esta primera mitad tendría al peróxido y al agua. En la otra mitad tendría lo mismo. Pero los porcentajes de soluto no van a cambiar. Va a seguir siendo 5%. Profe, dígame usted, ¿en qué caso va a cambiar? Ya eso justamente vamos a ver al final de esta sesión con aplicaciones. Cambia cuando tú haces, por ejemplo, cuando tú calientas a la mezcla. Si tú a la mezcla lo calientas, el que se va es el peróxido. El soluto se va, rapidito se va. O en este caso se puede ir el agua. El que se va, en todo caso, será aquel que tiene menor punto de ebullición, ¿no? Si no me equivoco, el peróxido es más de 100 grados Celsius y el agua es 100. El que se estaría yendo sería el agua en este caso, ¿no? Porque hierve a menos punto de ebullición. La otra forma de alterar este porcentaje sería que yo le agregue más solvente o de repente le agregue más soluto. Justo en la aplicación segunda, que vamos a verla después, el problema trata de eso, ¿no? De que yo tengo una solución y le agrego más soluto. ¿Te das cuenta? Así que, teniendo en cuenta lo que ya te he comentado, vamos a concluir de esta manera. Cualquier volumen de una solución mantiene su concentración. O sea, la concentración no va a cambiar, va a ser siempre la misma. Lógicamente, a la misma temperatura. También eso que quede claro. Entonces, mira, digamos que yo he extraído 100, ¿no? Según el enunciado, 100 mililitros de solución. Usted puede observar aquí que tengo mi vasito, es más pequeño que el anterior, pero están los dos, ¿no? El soluto y el solvente. ¿Cuánto he extraído de la solución? 100 mililitros. Perfecto. Listo. Pero sabemos muy bien que este porcentaje se mantiene. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje del soluto? El 5%. La pregunta dice, ¿cuánto es el volumen de agua extraído? Bueno, el volumen del agua extraído sería la otra diferencia porcentual, ¿no? Sería el 95% del volumen, ya que la suma tiene que ser 100. Rapidito, ¿cuánto es el 95% de 100? 95, ¿verdad? Correcto. Entonces la respuesta sería 95 mililitros. Entonces cuando yo extraigo 100 mililitros de la solución, 5 le corresponde al peróxido y los otros 95 le corresponden al agua. Aplicación 2. Se tiene 80 mililitros de una solución de peróxido de hidrógeno al 25% en volumen. Si se añade 20 mililitros del peróxido de hidrógeno, determine el nuevo porcentaje en volumen de la solución final. Aplicación segunda. Tenemos una solución otra vez del mismo soluto, peróxido de hidrógeno en agua, ¿ya? Pero mira, 25% es demasiado alto, ¿no? Es un agente oxidante, es bastante fuerte este porcentaje. Bueno, lo tenemos en un volumen de una solución que vale 80. O sea, yo tengo 80 mililitros y en los 80 el 25% le corresponde al peróxido. A continuación se agrega 20 mililitros del peróxido puro, o sea, sin agua. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto será el nuevo porcentaje del soluto en la nueva solución? Obvio, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué cosa podemos hacer acá? Mira, si tú tenías inicialmente 80 mililitros y le vas a agregar 20, asumiendo que los volúmenes son aditivos, ¿cuánto sería el volumen de la mezcla final? 80 más 20, 100. Perfecto. Si yo quiero conocer el porcentaje en volumen, tendría que conocer el volumen ¿de quién? Del soluto.
Y el volumen del soluto, ¿no crees tú que sería el volumen que está ingresando, que sería 20, más el volumen que se encuentra adentro? Claro, la suma de volúmenes me dará el volumen del soluto, presente en la nueva solución. Entonces, este volumen yo no lo sé, pero voy a saberlo dentro de poco, ¿ya? Lo que yo haría sería de aquí sacar el 25% de 80. Recuerda que 80 es el 100% para esta solución. Antes que yo le agregue 20, esta solución tiene 80 de volumen que representa el 100%. Entonces, si quiero conocer el volumen del peróxido, sería el 25%. Entonces yo digo así. Para esta solución, yo digo lo siguiente. 80 mililitros de solución representa el 100% en volumen. Entonces, 25% en volumen, ¿cuánto representa? ¿No? Creo que está sencillo. Profesor, usted divide entre ¿cuánto? Entre 4, ¿no? 100 entre 4 te da 25. Por lo tanto, aquí ¿cuánto sería? 20 mililitros. ¿Qué cosa es 20 mililitros? El volumen del peróxido que se encuentra en esta solución inicial en todo caso. Listo. Entonces, el volumen del peróxido, vamos a llamarlo final, ahí he puesto una F de final, sería el volumen que tenías inicialmente, que es 20, más el volumen que has adicionado, que también es 20. O sea, sería ¿cuánto? 40 mililitros. 40 mililitros sería este volumen entonces. Por definición, ¿qué cosa es porcentaje en volumen? Cantidad de mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Entonces, conociendo la teoría, el porcentaje en volumen sería 40%. ¿Ya? Si no lo entiendes de esa manera, sería cuestión de que reemplaces aquí, ¿no? En la fórmula anterior, que sería dividir volumen de soluto 40 entre volumen de la solución 100 y lo multiplicas por 100, ¿no? Se cancela 100 y te queda el 40% en volumen.